Es posible que hayas visto oro en la orilla del río y por no saber identificarlo, lo hayas dejado. Más del 90% de las veces que ves algo brillante en la orilla del río, no es oro. Pero, ¿cómo identificar el oro en el río o en la arena o en cualquier otro lugar? Si quieres aprender, acompáñame durante este video. Si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, pues estoy haciendo videos nuevos todas las semanas de esta clase de aventura, buscando tesoros, con batea, con detector de metales, de todas formas, mientras disfrutamos de la naturaleza. ¿Por qué decimos que la mayoría de veces que vemos esas partículas brillantes en la superficie de la arena en un río no es oro? Por las propiedades o características del oro. Por ejemplo, su peso. El oro es pesado como el plomo. Veamos este ejemplo, donde tenemos estas partículas brillantes que muchos confunden con el oro, junto con oro real. Primero veamos esta prueba a blanco y negro, para que el color no sea un motivo de juicio y así podamos ver su peso. Vemos como al mover o agitar el agua queda claro cuál es el oro. El oro casi no se mueve. Ahora a color. Es por esta razón por la cual decimos que esas partículas brillantes que vemos en la superficie de la arena no es oro, porque el oro por su peso se va profundo hasta el fondo del río, o en este caso al fondo de la batea. Esas partículas brillantes que vemos en la arena es mica, o como lo conocemos la mayoría en República Dominicana, oro P. El oro natural tiene un brillo un tanto opaco, pero mantiene su color no importa el ángulo desde el cual lo miremos. La mica, por otro lado, es muy brillante, pero dependiendo del ángulo desde el cual lo miremos, por la incidencia de la luz, deja de brillar o su brillo se apaga. ¡Wow! Vengan a ver esta mariposa, qué belleza. Nunca la había visto. Qué belleza. Otra de las cosas que encontramos en el río y tendemos a confundirlo con el oro es la pirita, o también llamada oro de tonto. La pirita y la calcopirita son otros de los culpables de engañar a muchos de los buscadores de oro principiantes. También se conoce como oro de tonto. Esta puede tener distintas tonalidades, pareciéndose mucho al oro. A veces la encontramos en forma bien definida, formas cúbicas y cuadradas.
Pero la prueba infalible para distinguir el oro de la pirita es esta: morder el oro. Pero claro, no vamos a morder oro, lo vamos a majar con una piedra. Y aquí entra en juego otra de las particularidades del oro: su maleabilidad o consistencia. Al majarla, la pirita se desintegra, parecido a como lo haría una roca. Ahora, como no traje un pedazo de oro, lo vamos a probar con plomo, pero es el mismo comportamiento. El plomo, en su maleabilidad y su peso, es muy similar al oro. En el caso del oro, el cual lo estamos simulando con un pedazo de plomo, no se desintegra, solamente se aplasta. Así que si encuentras un pedacito de mineral que dudas si es oro o pirita, con esta prueba sales de duda. Y si la duda es entre el oro y la mica u oro P, lo sabemos en el peso. Recuerden que esta prueba es solo para oro natural, pues las prendas o piezas de joyería, aunque sean de oro, ya tienen una aleación de otros metales. Hasta aquí la aventura de hoy de cómo identificar el oro en el río y en la arena. Si te gustó el video, dale me gusta, comenta, compártelo y suscríbete si aún no lo has hecho. También te invito a visitar mi otro canal, el cual estoy estrenando, La Vida del Campo RD, trayéndole costumbres y tradiciones de nuestros campos que están desapareciendo. Aquí les dejo un video sugerido de mi nuevo canal. Así que hasta la próxima aventura.